La presentación que ahora haremos se centrará en un proceso de unidad nacional que denominamos la unidad italiana. Italia como Estado nacional, tal como lo conocemos hoy día, no existía para finales del siglo XIX. Ese Estado nacional, por supuesto, va a ser el producto de un largo proceso que se inicia desde mediados de ese siglo XIX, pero que será hacia 1870, más o menos coincidiendo con el proceso de unidad alemana que ocurre en la misma época. Ese proceso de unidad italiana pudo finalmente triunfar, pudo finalmente establecer un Estado nacional único que permitiera a este pueblo tener un gobierno, tener un conjunto de instituciones comunes, tener lo que denominamos un Estado, que gobernara el territorio, que gobernara sobre el conjunto de pueblos que tenían un ancestro común. Se hablaba de los italianos o se hablaba de la referencia geográfica de la península de Italia, pero no existía un Estado nacional italiano como tal, sino como dijimos, tardíamente en el siglo XIX, igual como le ocurrió a la nación alemana. Italia entonces era una nación fragmentada entre un conjunto de estados. La parte sur de esa región, de esa nación, la gobernaba el llamado Reino de las Dos Sicilias o Reino de Nápoles, un reino cuya capital obviamente estaba en la ciudad de Nápoles y gobernaba la parte sur de Italia y todo lo que era la isla de Sicilia. Ese reino de Nápoles lo gobernaba una dinastía, parte de la inmensa familia Borbón, que gobernaba también en Francia y en España. Esos Borbones del reino de Nápoles y los Borbones españoles tuvieron fuertes lazos, fuertes relaciones. Uno incluso de los famosos reyes españoles, el famoso Carlos III, fue, antes de rey de España, fue parte del reino de Nápoles. La parte central de Italia estaba dividida en un conjunto de pequeños estados, y había uno muy importante que eran los llamados estados pontificios, es decir, los territorios que con Roma como centro, la ciudad de Roma, eran gobernados por el Papa, por eso se llamaba estados pontificios o estados papales. El Congreso de Viena le reconoció al Papa su soberanía temporal, es decir, su soberanía terrenal, su soberanía política sobre ese conjunto de estados que ocupaban el centro de Italia, que por cierto eran muy importantes, muy ricos. La parte norte de Italia mayormente la ocupaban, la dominaban los austríacos. Los austríacos tenían en la zona de Venecia, Génova y otras importantes áreas, la zona de Milán y toda esa parte norte de Italia, que era la más rica, la más poblada, la más desarrollada, estaba dominada por los austríacos, es decir, por la dinastía de los Habsburgos. Esos Habsburgos que gobernaban el imperio de Austria, a ellos les fue reconocida su soberanía, su legítima soberanía sobre esa parte norte de Italia, en compensación por algunos territorios que habían perdido, que no se les reconocieron por parte de ese Congreso de Viena de 1815. Por otra parte, existía en el norte de Italia un pequeño estado que se llamaba el Reino de Cerdeña o Reino de Saboya, que ocupaba o que controlaba un pequeño reino, la parte de Turín, la parte norte, que colinda con Francia, territorios que estuvieron en disputa durante siglos entre el Estado francés y esa región. Y obviamente ese Reino de Cerdeña tenía soberanía sobre la conocida isla de Cerdeña, una de las islas mayores del Mediterráneo, que está al norte de la isla de Córcega, que perteneció a Francia posteriormente.
Pues bien, esa realidad pues geográfica italiana, esa realidad geopolítica pues nos dice que Italia estaba dividida entre 6 estados fundamentales, pero no formaban pues sino una especie pues, de estado fraccionado, de nación no unificada pues políticamente hablando. Los italianos, por supuesto, estaban descontentos. Había todo un grupo pues, que quería un Estado nacional italiano, que luchaba por un Estado nacional italiano. Y habían otros que no. ¿Quiénes no estaban de acuerdo con formar un Estado nacional italiano? En primer lugar, los austríacos. Los austríacos eran enemigos jurados de cualquier movimiento, de cualquier idea pues, de unificación nacional de los italianos, porque eso significaba pues perder un rico y poblado territorio, pues que era toda la parte norte de Italia, que incluso le daba acceso al mar con sus ricas ciudades comerciales como Génova y Venecia, sobre todo Venecia, y territorios tan ricos pues como la zona de Milán y otros territorios del norte de Italia. Lógicamente entonces pues los austríacos, el imperio austríaco no quería para nada pues que Italia se unificara, y tampoco lo querían lógicamente el Papa de Roma. Pues el Papa de Roma tenía incluso su centro de poder por varios siglos en Roma, pues la capital pues de la cristiandad, pues. Tenía un valor simbólico muy grande, además representaba algo así como la grandeza pues del antiguo imperio romano. Entonces se consideran así guardianes pues de esa tradición, de ese foco pues de irradiación del brillo pues del imperio romano, afianzado sobre todo de la época del Renacimiento. Y otros que por supuesto no estaban totalmente de acuerdo en absoluto de que se unificara el Estado italiano eran los del Reino de Nápoles y los Borbones, la dinastía borbónica pues que gobernaba desde Nápoles todo el sur de Italia, incluyendo la isla de Sicilia, pues formaban ese Reino de Nápoles o de las dos Sicilias, pues eran enemigos jurados de la posible unidad italiana. Además que tanto los austríacos como los del Reino de Nápoles eran dinastías de poder absoluto, enemigos de cualquier reforma liberal, enemigos de cualquier idea pues de Estado laico, etcétera, etcétera. Quienes luchaban a favor pues de esa unidad italiana eran por supuesto los sectores liberales, aquellos sectores pues que se consideran herederos de las ideas más radicales pues de la Revolución Francesa, y que de alguna manera se mezclaban, se entrelazaban con el sentimiento pues, de un movimiento nacionalista. Ellos formaron lo que se llamó un movimiento conocido como la Joven Italia. Así como existió la Joven Italia, existía la Joven Alemania, la Joven Irlanda, la Joven Polonia. Es decir, esos movimientos tenían algo en común, pues luchaban por la unidad nacional, luchaban por rescatar el derecho de esos pueblos, del pueblo de Polonia, del pueblo de Alemania, del pueblo de Irlanda y otros más. Tenían como meta pues luchar pues por derrotar a esos viejos estados legitimistas, esos viejos estados monárquicos absolutos. Y en el caso pues de los austríacos, porque era un imperio que oprimía no solamente a los italianos, sino que oprimía a muchas otras nacionalidades. Recordemos la exposición sobre el imperio austríaco, donde comentábamos esto, que era un imperio heterogéneo pues que agrupaba múltiples naciones, etnias, gente con religiones diferentes, etcétera, etcétera. En el caso de Italia, entonces, el movimiento radical liberal era profundamente nacionalista y, por supuesto, republicano. Ellos veían la idea pues, de la monarquía como algo que no mezclaba muy bien, que no se relacionaba muy bien pues, con los ideales liberales que ellos defendían. El gran ideólogo pues, de ese movimiento llamada la Joven Italia era un conocido luchador civil llamado Mazzini, Giacomo Mazzini. Mazzini fue, además de liberal, masón, nacionalista, y tenía una especie de hermandad clandestina pues, que luchaba y era reconocido pues, por todos aquellos contestatarios de la época que tenían como meta pues, unir a Italia, llevar a Italia hacia la gran meta pues, de la unidad italiana. Otro gran luchador, pero desde el campo militar,
va a ser no solamente un ideólogo liberal y republicano, sino un luchador en la práctica, un combatiente militar, que va a ser Giuseppe Garibaldi. Garibaldi va a encabezar pues distintos movimientos armados que van a ir formando gradualmente con sus luchas, con su duro batallar pues desde 1848 hasta 1870. Garibaldi se convierte como en el emblema pues de la lucha, en el emblema de un ejército republicano, liberal, nacionalista, que luchando desde el sur hasta el norte, pues llevó esos ejércitos victoriosos pues a conquistar la unidad italiana. Hay que decir que Garibaldi no era un improvisado en esto de la lucha militar, era un hombre veteranísimo, incluso con amplia experiencia en las guerras de independencia acá en América Latina, especialmente en la zona colindante entre Brasil, Uruguay, Paraguay. Esa parte pues de Sudamérica, allí fue el escenario de Garibaldi. Garibaldi incluso participó, era una especie de trotamundo en múltiples aventuras militares, navales. Fue un hombre con una experiencia y una vida fascinante. Ya un hombre maduro, incluso casado con una mujer que trajo de América Latina, fue a Italia pues a luchar, a consolidar esa lucha pues por la unidad italiana, que era su sueño. Garibaldi entonces se convierte en el campeón de la formación pues, de un ejército italiano independentista, pues, es decir, cuyo enemigo principal va a ser la lucha contra los austríacos, en última instancia, contra el imperio austríaco, pero también contra el reino de Nápoles, al que derrota en primer lugar, y contra el Papa, pues, que era uno de los obstáculos que había que vencer pues, para lograr esa unidad italiana. Porque los tres enemigos principales de la unidad italiana pues, eran el imperio austríaco, el Papa y el Reino de Italia, que eran, como diríamos, tres entidades mayores, tres entidades que tenían algo en común. Defendían el poder absoluto, las ideas conservadoras, eran enemigos jurados de cualquier ideal liberal o nacionalista, eran enemigos de cualquier unidad nacional, porque la unidad nacional significaría pues que ellos perdieran pues su dominio sobre los Borbones de Nápoles, perdían su reino, el Papa perdía su poder terrenal sobre los estados pontificios y el imperio austríaco perdía el control sobre la rica, poblada y próspera pues norte italiana. Entonces Garibaldi y Mazzini pues empiezan su lucha desde muy temprano y van a terminar pues derrotando, tomando militarmente pues la parte sur de Italia. Ya hacia 1848 pues había avanzado bastante, pero sobre todo entre 1848 y 1861 ese movimiento pues de independencia pues cuaja, diríamos, triunfa en gran parte pues de la península italiana. Los ejércitos italianos nacionalistas pues logran el control de prácticamente casi toda Italia. En esa lucha, los republicanos y nacionalistas, pues como Mazzini y Garibaldi, van a tener que hacer una gran concesión. Van a tener que aceptar que para el triunfo de esta unidad italiana es necesario pues dejar a un lado ese planteamiento de republicanismo a ultranza que tenían ellos al principio. Van a tener que pactar con fuerzas no republicanas. Me refiero en este sentido pues al llamado rey de Cerdeña, Víctor Manuel. Víctor Manuel de Saboya, primero su padre y luego su hijo, van a convertirse pues en aliados importantísimos en esa lucha por la unidad italiana. Y Garibaldi y Mazzini, a pesar de su republicanismo, pues no tendrán otra alternativa que aceptar ese compromiso. Y de esa manera pues el rey Víctor Manuel va a convertirse pues en el heredero de esa unidad italiana, es decir, la monarquía liberal, pues llamémosla así, pues de Víctor Manuel, con su brazo derecho, el conde de Cavour, que es algo así pues como el Otto von Bismarck de Italia, pues así como Bismarck fue el brazo derecho del rey de Prusia para lograr la unidad italiana, el conde de Cavour, Camilo Benso, va a ser el artífice pues de toda la lucha política, de todos los compromisos, de todas las negociaciones que van a permitir pues a los italianos finalmente triunfar y derrotar no solamente al
pequeño reino de Nápoles. Bueno, pequeño porque no era muy importante económicamente comparado con la parte norte, pero va a permitir también pues conseguir el control pues de toda Italia, incluyendo pues derrotando a los austríacos que eran los más duros. Y van a tener en esa lucha pues esa alianza pues de los republicanos liberales y nacionalistas pues de Mazzini y Garibaldi, que pactan, pues como decíamos, pues con el rey Víctor Manuel. Esa alianza va a tener la ayuda también exterior. Sin la ayuda exterior, sin el apoyo internacional, no era posible derrotar enemigos tan poderosos como los que tenía la unidad italiana. De tal forma pues que los dos grandes aliados internacionales que va a tener la unidad italiana van a ser, en primer lugar, los prusianos. Los prusianos, al enfrentarse a los austríacos, al quitarle toda significación y toda importancia pues a los austríacos, al relegarlos a un segundo plano a los austríacos, anularlos militarmente, los prusianos pues van a ayudar en cierta medida pues muchísimo a la unidad italiana, porque eso va a obligar al imperio austríaco a tener que pues defenderse de su enemigo prusiano. Y ya desde 1866, pues cuando se produce la gran derrota en la guerra austro-prusiana, pues eso va a significar pues una ayuda tremenda pues para la unidad italiana. Pues los ejércitos italianos no podían vencer ellos solos el ejército austríaco, de haber sido por esa ayudadita pues de que los prusianos pues enfrentaran militarmente a los austríacos. Por otra parte, el segundo imperio francés va a ser también de gran ayuda. Las tropas de Napoleón III van a coadyuvar en esa lucha, van a ayudar muchísimo a la unidad italiana, participando pues en los ataques, en los conflictos pues en contra del imperio austríaco. Sucesivas guerras pues van a llevar pues al ejército francés a hacer causa común con la unidad italiana, y los italianos van a tener que a cambio aceptar dos cosas que eran difíciles de tragar, pero van a tener que aceptarlas al principio. Una era pues que tuvieron que entregarle ciertos territorios pues del oeste de Italia, lo que era la parte de Niza y algunas regiones de Saboya, y también van a tener que aceptar pues que la guarnición papal la formara pues un ejército francés. Eso impidió entre 1861 y 1870 que los italianos pues pudieran tomar militarmente a Roma, porque eso significaba pues chocar con el imperio de francés, pues el segundo imperio francés de Napoleón III. Pero las cosas pues van a tener como se dice, un final feliz. Aunque desde 1861 pues se proclama en un parlamento reunido en la ciudad de Turín, se proclama la unidad italiana, se proclama el Estado Nacional unificado del Reino de Italia, con el rey Víctor Manuel pues como su rey, aceptado pues por todas las facciones, tanto monárquicos como liberales nacionalistas, liberales republicanos. Así, todos tienen que hacer una especie de compromiso. Bueno, no todos obtuvieron su máxima aspiración, pero se logró lo más importante, pues que era la unidad italiana. Temporalmente, entre 1861 y 1870, pues no se pudo establecer la capital en Roma, pues porque estaba allí, pues todavía el Papa, pues negándose a aceptar ese proceso de unidad. El Papa se negaba a discutir, a aceptar cualquier compromiso, pues que no significara, pues, la aceptación de su autoridad, pues, sobre los estados pontificios y especialmente sobre Roma. Bueno, resultado final fue que hacia 1870 y comienzo de 1871, como recordamos, ocurre la llamada Guerra Franco-Prusiana. Y en esa guerra franco-prusiana, el Estado francés, el segundo imperio de Napoleón III, pues es derrotado, es humillado, desaparece pues el segundo imperio francés, y por esa razón los ejércitos de Bonaparte, de Napoleón III, se ven obligados a desocupar Roma. Es decir, la garantía militar pues que tenía el Papa pues desaparece, y entonces los ejércitos
nacionales pues de Italia ocupan a Roma en 1870 y obligan pues al Papa por la fuerza pues a tener pues que reconocer pues la soberanía sobre el Estado italiano de manera total, pues incluyendo a Roma, y declaran Roma pues como capital del Reino de Italia en 1870. Hay que agregar en este sentido pues que la autoridad del Papa pues formalmente ellos se niegan pues a aceptar eso, y el Papa decide pues declararse prisionero del Vaticano, es decir, se encierra pues en el pequeño espacio, en el pequeño territorio pues del Vaticano, donde existe actualmente el Estado Vaticano, y en ese territorio, en esa minúscula parte de Roma, pues ellos se quedan allí hasta que finalmente hasta 1922, ya en pleno siglo XX, el Estado fascista italiano, el Estado de Mussolini, pues Mussolini negocia con el Papa un tratado que se llama el Tratado de Letrán, mediante el cual el Estado italiano reconoce la autoridad temporal del Papa sobre esa pequeña fracción pues de Roma que se llama el Vaticano, y a cambio pues el Vaticano reconoce pues al Estado italiano. Ese mutuo reconocimiento pues fue bastante tardío, pues tardó, imagínense ustedes, medio siglo para oficializarse esa realidad que de hecho pues existía desde 1870. Es decir, el Papa gobernando de hecho pues en una pequeña porción de Roma, y mientras tanto pues todos los italianos, pues el Estado italiano pues gobernaba sobre el resto de Italia. A veces las cosas en política se toman su tiempo. Medio siglo pues hubo que esperar para que finalmente el Papa pues aceptara esa realidad de la unidad italiana, la realidad pues de un Estado nacional, y un Estado nacional unificado, de signo liberal, nacionalista, aunque gobernado pues por una monarquía constitucional, una monarquía pues moderada, con un parlamento electo y con un monarca pues que se señaló pues expresamente, así como Luis Felipe de Orleans se declaró pues monarca por la gracia de Dios y por la voluntad del pueblo francés, pues asimismo pues Víctor Manuel se declarará pues monarca por la gracia de Dios y por la voluntad pues del pueblo italiano, expresada en la reunión del Parlamento en Turín en 1861, donde va a estar la sede pues provisional del gobierno, del Parlamento y del monarca, pues que va a gobernar desde Turín, que era su antiguo territorio de Saboya. Va a gobernar sobre toda Italia desde 1861, pero va a tener que esperarse pues casi una década pues para que finalmente logren desalojar por completo pues a los austríacos del norte y a los franceses pues de Roma, pues para que en 1870 pues se pueda proclamar pues a Roma pues capital del Reino de Italia. A grandes rasgos pues ese fue más o menos el proceso, ¿no? Un proceso en el cual pues hay una cosa que es evidente, pues fue bastante tardío. Igualmente, tan tardío como fue la unidad alemana, pues va a ser muy tardía la unidad italiana. La unidad italiana incluso va a ser mucho más complicada, pues, porque en el caso pues de Alemania pues no tuvieron que luchar pues contra las terribles fuerzas de un ejército de ocupación extranjero. Los prusianos no tenían ese problema, pues era más bien un estado fuerte, una potencia militar, pues que se convirtió en el estado pues que hegemónicamente le impuso a otros estados menores de Alemania pues la unidad alemana. En el caso de Italia no había un estado así tan fuerte pues como el estado prusiano. Todo lo contrario, el reino de Cerdeña o el reino de Saboya era un pequeño estado cuya única ventaja pues era un estado liberal, que era un estado parlamentario, una monarquía parlamentaria, pues con un agudo e inteligente pues primer ministro, el Camilo Benso, el conde de Cavour, pues que sirvió como artífice de esas negociaciones bastante dificultosas, pues con ese variopinto espectro pues de quienes querían la unidad nacional italiana. Es decir, que habían monárquicos, habían liberales, habían republicanos, pero todos los animaba un mismo sentimiento, es decir, el ideal nacionalista, pues
Es decir, la gran conquista de la unidad nacional, es decir, lograr esa meta soñada pues, por todos ellos. Una vez que ese Estado Nacional italiano pues, logra su meta, nos haremos otra pregunta. ¿Por qué razón a Italia se le hizo tan difícil todo? No solamente fue pues que el emperador de Austria era un fuerte enemigo de la unidad, no solamente era que el Papa de Roma era un fuerte enemigo de esa unidad, porque eso significaba perder sus prebendas, perder el control del rico territorio del centro de Italia. No solamente era el reino de Nápoles, porque perdía una vieja rama de la dinastía borbónica su control sobre el trono, pues que estaba allí en el sur de Italia. No solamente era ese factor, pues habían otros factores, y era pues que Italia desde tiempos muy remotos, Italia estaba fragmentada en múltiples pequeños estados. Italia era una constelación de pequeños estados, donde incluso cada ciudad, por ejemplo como Génova, Venecia, Florencia, Pisa, Nápoles, es decir, todos tenían un pequeño estado. Incluso habían ciudades-estados, minúsculos estados incluso. Claro, habían ciudades muy grandes e importantes que eran prácticamente un imperio comercial, como el caso de Venecia. Pues durante gran parte de la Edad Media, Venecia tenía incluso control de gran parte del comercio del Mediterráneo, que llegaba hasta el Medio Oriente. De alguna forma Venecia incluso heredó pues la gran parte de la gente que vivía en Constantinopla, en la antigua capital del Imperio Romano de Oriente, que desaparece pues con la conquista de los turcos en el siglo XVI, sino que Venecia pues tenía una importancia cultural, económica y política muy grande comparada con otros pequeños estados, pero es que habían demasiados estados. Ese archipiélago pues, de pequeños estados era un obstáculo para la independencia. Ese espíritu segregacionista que tenían muchos de estos pequeños estados que preferían, como se dice, ser cabeza de ratón y no cola de león. Es decir, incluso que se enfrentaban militarmente y se desangraban en guerras interminables entre ellos, incluso apelando a los llamados condottieri, que eran ejércitos mercenarios que se los alquilaban unos a otros. Una de las típicas ejemplos eran las guerras en que se enfrascaron Milán, Florencia, Venecia, Génova, Pisa. Es decir, estas ciudades se hacían guerras interminables entre ellos. Bueno, eso lógicamente no creaba pues un caldo de cultivo favorable a la unidad. Además no había una burguesía nacional única con un gran desarrollo industrial, por ejemplo como se fue desarrollando en Francia o en la misma Alemania o en el caso de Inglaterra. En Italia había más que todo una especie de pequeña burguesía de comerciantes y banqueros en cada una de estas ciudades, pero cada una de esas fracciones pues, de la burguesía no tenía ese espíritu nacional, pues de un gran mercado nacional, porque el desarrollo industrial italiano no tuvo en el siglo XIX, pues, ni posteriormente, pues la importancia, por ejemplo, de una revolución industrial como la que conoció Inglaterra o la que va a conocer después Alemania. Italia era un país pues que estaba como a la cola, pues, igual que toda la Europa del Sur, pues, de ese progreso industrial. Va a haber algún incipiente desarrollo industrial en la parte norte, pues, que era la más rica. Pero sobre todo la riqueza italiana se ejemplificaba mejor pues, con el sistema de comercio en todo el área del Mediterráneo. Que dicho sea de paso, cuando se descubren a partir del siglo XVI pues, los grandes territorios de América, de África y del Oriente, pues la importancia del Mediterráneo pues, va a desaparecer pues, prácticamente. No del todo, pues, va a ser importante siempre, pero comparativamente, pues lo que va a significar el Mediterráneo como el centro del mundo, el Mediterráneo como el centro del comercio activo entre todos estos puertos del Mediterráneo, eso no va a significar gran cosa si lo comparamos con lo que va a ser el comercio del Atlántico. Es decir, el gran intercambio que se hace pues, después de los viajes de Colón, de los viajes de los portugueses, de los viajes de los ingleses, franceses y holandeses. Es decir, esos grandes descubrimientos geográficos que traen la formación de imperios coloniales a partir pues, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, eso no va a permitir pues, que Italia pues,
se monte en ese autobús. Es decir, Italia va a quedar rezagada un poco, pues iba a entrar en decadencia. ¿Sí? Ese comercio, ese rico comercio importantísimo, porque existió hasta el Renacimiento con el Oriente a través de los puertos de los turcos, eso ya no va a ocurrir, ya no va a existir. Ahora pues los reyes del comercio, los reyes del poder económico van a ser los ingleses, los españoles, los portugueses, los holandeses, es decir, las naciones del Atlántico. Ese cambio de escenario pues explica un poco pues esa rezago histórico en que cayó Italia. Es decir, la grandeza de Italia era en la antigüedad, y todavía hasta durante la Edad Media pues existía un activo comercio de los venecianos, de los genoveses, de los pisanos en el área del Mediterráneo. Pero ya en la época pues posterior a los grandes descubrimientos geográficos pues de finales del siglo XV, comienzo del XVI, pues ya esa gloria comercial del pasado pues pasa a muy segundo plano, muy segundo plano. Serán entonces primeramente pues Portugal, España, Inglaterra, Holanda, Francia, los que van a tener pues la batuta pues de ser los grandes dueños de imperios coloniales. Por esa razón, ni Alemania ni Italia pues tuvieron un imperio colonial propiamente dicho, sino muy tardíamente en el siglo XIX pues van a tener, una vez que son estados nacionales, tanto Alemania como Italia, que van a tener unas cuantas colonias en África. Por cierto, muy pobres y prácticamente son los territorios que los otros no estuvieron interesados en tomar. Y no le van a dar tampoco ningunos grandes resultados, porque las colonias de por sí no son precisamente fuente pues de enriquecimiento. Una colonia puede ser hasta un mal negocio, pues, dependiendo pues si es muy rica o muy pobre, ¿no? Los territorios pues que tomaron tanto los alemanes como los italianos no eran precisamente los más importantes de los territorios africanos. Sin embargo, ellos los tomaron más por razones de prestigio, que le hacía como falta pues a todo reino nacional importante europeo, toda potencia europea o que quisiera aparecer como eso, pues era importante que tuviera un imperio colonial aunque fuera en miniatura, ¿no? El caso de Italia pues tiene unos territorios en la zona pues de Somalia, de Eritrea y después tardíamente en la zona norte en lo que se llamaba hoy día Libia. Bueno, entonces el Estado Nacional italiano pues tenía pues muchos factores en su contra, pero también tenía muchos factores a su favor. Esa unidad italiana la facilitaba pues que tuvieran un pueblo relativamente homogéneo. Más allá de las diferencias que podía haber entre los italianos del norte y del sur, todos los italianos mayormente eran un pueblo latino, era un pueblo católico, un pueblo que hablaba lenguas similares, no propiamente el italiano como lo conocemos hoy día. El italiano como lengua culta, como lo conocemos hoy día, es derivado de lo que se llama el toscano, es decir, lo que se hablaba más o menos en el centro de Italia, que era un derivado a su vez del latín, cuya gramática fundamental pues provenía pues del latín clásico, ¿no? Pero igual que en muchas naciones de Europa, pues que los franceses, por ejemplo, o los españoles, y los mismos alemanes, pues que tenían hablas regionales, pues en Italia también habían hablas regionales, todavía existen esas hablas regionales. Pero el habla culta, el habla del italiano, pues como lengua o una gramática, una literatura común, etcétera, se fue como construyendo aceleradamente después, pues, ya cuando era un Estado nacional, a través del sistema escolar, a través de los medios de comunicación, que son una tremenda arma en esto de unificar la lengua nacional. No solamente en el caso del italiano, es decir, el inglés, el francés, el español o castellano, el alemán, son lenguas que tienen hoy día pues carácter general pues en esas naciones, porque el sistema escolar, los medios de comunicación, la literatura, pues, y hoy día pues los medios modernos pues aceleran ese proceso. Es decir, en el pasado, cuando los pueblos prácticamente no se veían unos a otros, no se podía viajar con facilidad de una a otra parte del país, donde habían regiones de un país que estaban relativamente aisladas por siglos por razones geográficas, ¿no?
bueno, o por guerras, o por conflictos, o por cuestiones de religión. En el caso alemán, de Italia, pues igual que en otras naciones, pues ese proceso existía, pues habían hablas regionales, pero esas hablas regionales se fueron cada vez perdiendo importancia y hoy día, pues esa habla italiana, pues se ha estandarizado, se ha unificado, pues repito, pues la educación, el sistema escolar, los libros, los manuales escolares, por supuesto con los medios de comunicación y hoy día pues con los medios de comunicación masiva, pues globalizado, pues se tiende pues a acentuar pues ese carácter único pues de las culturas nacionales e incluso de las culturas universales, porque hoy día cualquier persona culta pues habla 1, 2, 3 idiomas y eso le da cada vez un acceso mayor pues a la cultura pues de uno y de otro. Bueno, en conclusión, pues hay un conjunto de factores pues que ayudaban a esa unidad nacional italiana, es decir, el ser un pueblo con cierta homogeneidad, el tener una élite política liberal, republicana y monárquica, pues que hizo causa común para lograr ese objetivo de conseguir pues establecer un Estado nacional unificado pues con Roma como capital. Es decir, esos factores positivos pues se terminaron de imponer sobre los factores, vamos a decir, que obstaculizaban el proceso. Es decir, los monárquicos absolutistas de Nápoles, los intereses del Papa, la cristiandad pues pretendía dominar pues no solamente el ámbito espiritual sino el ámbito político y sobre todo pues el enemigo mayor pues de esa unidad pues que era el Imperio Austríaco. Todos esos tres enemigos más otros enemigos menores pues fueron derrotados con la ayuda del Estado prusiano primero y también pues del Estado del segundo imperio francés de Luis Napoleón Bonaparte. Y bien, así pues se logró esa tardía unidad italiana, pero pues finalmente triunfó. Ese Estado Nacional Italiano, aunque no es propiamente pues de parte de este programa, ya en el siglo XX pues se convierte pues en un Estado fascista durante prácticamente pues 4 décadas. El fascismo domina en Italia, lleva a Italia a la terrible aventura pues de enfrascarse en la Segunda Guerra Mundial como aliado de Hitler y del Japón. Van a una guerra pues en la cual pues terminan pues derrotados y con esa derrota pues sobrevino el fin de la monarquía italiana. Es decir, la familia Saboya pues que gobernó a Italia pues durante casi un siglo, esa familia pues va a terminar pues expulsada del poder. Ni siquiera pudieron visitar más nunca, tienen prohibición constitucional ellos y sus herederos de pisar el suelo italiano y la monarquía pues italiana quedó extinta para siempre pues con el final pues de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de allí pues se creó una república italiana pues tal como la conocemos hoy, cuya bandera tricolor, esa famosa bandera pues con verde, blanco y rojo, esa bandera italiana pues va a tener un cambio, pues simplemente se le va a quitar el emblema pues de la monarquía y se va a convertir en una bandera republicana. El rey italiano ya no existe, en su lugar está un jefe de Estado cuya función es meramente protocolar y ceremonial, que es un presidente de la república. Y hoy por hoy pues Italia es una república parlamentaria, es decir, en la cual el poder reside básicamente se maneja pues desde el parlamento, donde los partidos políticos mayoritarios pues forman gobierno y administran el Estado. Eso es a grandes rasgos pues lo que pasó pues con Italia. Se me había olvidado que en la Primera Guerra Mundial Italia fue parte de los aliados, fue aliada pues de Francia, de Inglaterra y los Estados Unidos, porque Italia pues en la Primera Guerra Mundial su gran enemigo pues eran los que llamaron la Triple Alianza, y su enemigo más cercano y al que tenían sobradas razones pues para
enfrentar era el Imperio Austríaco. Por supuesto entonces que Italia no podía ser aliada de ese Imperio Austríaco en su afán pues de desatar una primera guerra mundial, como lo hicieron entre 1914 y 1918. Italia al principio trató de mantenerse neutral, pero al final pues se comprometió pues en el esfuerzo de luchar contra la Triple Alianza, porque buscaba con eso conseguir el control de unos territorios que eran de habla italiana en la parte alpina de Europa, y allí pues los italianos pues ambicionaban pues finalmente ponerle un punto final pues a esa influencia austríaca en esos lejanos territorios pues de los Alpes italianos. Por cierto, no lograron mayor cosa, pues la razón por la que fueron a la guerra, la razón por la que murieron miles, cientos de miles de italianos, muertos y heridos, no sirvió de mucho, porque Italia pues no logró el reconocimiento ni logró pues las conquistas, los objetivos por los que se metió en esa guerra, porque Italia era una potencia pues de segundo orden, no tuvo la participación espectacular, porque tuvieron los franceses o los británicos luchando contra Alemania, o el caso de los rusos, pues el imperio ruso luchando contra los alemanes y los austríacos. Italia pues tuvo como una razón muy particular en una especie de guerra en su frontera con el imperio austríaco. Repito, esa fue la razón por la que ellos fueron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Bueno, hecho estos comentarios, pues que en cierta forma no son parte pues de la formación del Estado italiano, pero era conveniente pues plantearlo pues como una coletilla final. No les quedo pues sino recomendarles pues que se lean todos los detalles de este proceso en la presentación en PowerPoint que ya tienen asignada pues como parte pues de esta unidad.